Buenos días, tardes, noches, compañeros. Nosotros somos el equipo de los amantes de Truex. El día de hoy, mis compañeros y yo pues, les vamos a hablar un poco sobre la competencia comunicativa. Es un tema interesante, lo hemos estado viendo durante mucho tiempo, entre diferentes maneras, en resúmenes, algunos discursos, etc. La competencia comunicativa. Primero, pues hay que empezar. ¿Qué es la competencia comunicativa para algunos de ustedes, compañeros? Pues para mí, por lo que yo tengo entendido de la competencia comunicativa, viene siendo más así un momento oportuno para hablar en alguna discusión, en alguna presentación. Más que nada un momento oportuno donde tú sepas que va a ayudar, donde tú sepas que si hablas antes, a lo mejor no va a resultar como realmente quieres. Okay. Pero si hablas en el momento adecuado, vas a obtener eso que quieres. Un mejor resultado. Para mí, más el hecho de decir competencias comunicativas, desde el hecho de competencias, creo que se refiere a la habilidad y a ser competente para comunicarte. Y pues de ahí ya podemos derivar en lo que es la comunicación, que se refiere al hecho de transmitir ideas, no necesariamente, mensajes. Estos pueden ser verbales, no verbales, con señas, o el mero hecho de transmitir una idea, como por ejemplo una señal cuando vas manejando, el ver un letrero o algo ya te está transmitiendo un mensaje, y eso es una manera de la comunicación. Okay. Para mí la competencia comunicativa es más que nada el poder hablar con la gente, saber hablar, saber cuándo hablar de cierta manera, porque por ejemplo, ahorita estamos hablando bien porque pues acá estamos de compas y todo el rollo, pero obviamente no le hablaría así, no sé, a un maestro, a un director de una empresa o de la misma facultad. Y esto pues depende mucho del tipo de persona a que te vas a referir. Sí, porque como dijeron ahorita mis compañeros, pues la competencia comunicativa es así como para hablar con otras personas, o sea, la oportunidad perfecta para una discusión, no sé, que no vaya de mano o con señas, que por ejemplo yo te hago así, ¿cómo me responderías? Pues con el mismo saludo, porque al final de cuentas sería una forma de comunicación. O si te hago así, Al igual lo respondería, porque es una forma de saludar a alguna persona. ¿tienes el mismo Fernando? Sí. Pues creo que todos estamos de acuerdo en que la competencia comunicativa es la forma o la manera en la que te diriges a ciertas personas, tanto informal o informalmente, desde amigos, cómo te diriges con tus padres, con los maestros, con tus compañeros. ¿Qué ejemplos podrían dar sobre competencia comunicativa informal? ¿En qué situación utilizarían una competencia comunicativa informal? Pues, por ejemplo, si estás en una fiesta, hay con varias personas, pero no vas a hablar de buenas tardes, compañeros. Pues, obviamente no, es una fiesta, o sea, es un lugar pues, para relajarte y para hablar bien, por ejemplo. También están los amigos, más que nada principalmente, uno con amigos se desenvuelve así, sin necesidad de tener un lenguaje formal. Y por ejemplo, cuando el director vino a hablar con nosotros, a saludarnos, que nos habló con una competencia o con una comunicación informal, aún así tienes tú, por así decirlo, el derecho o así de hablarle de la misma manera que él se dirige hacia ti. No. ¿O en qué situación lo manejarían ustedes? Que por ejemplo el director llegó y pues intentó ver de una manera informal, como nuestro amigo, que le tuviéramos confianza, y pues al final de cuentas a veces se puede sentir con el derecho de hablarle de tú. ¿Qué harían en esa situación entre ustedes? ¿Cómo lo tomarían ustedes si el director llega? ¿Cómo estás, hermano? Así, ¿realmente lo saludarías de la misma manera o aplicarías una diferente competencia? Yo aplicaría igual la formal, porque pues a final de cuentas tiene que quedar en claro que él es un directivo, alguien superior, y no es tanto de usar un lenguaje formal y informal. Es más que nada un lenguaje formal porque él es el director y nosotros solo somos alumnos de la institución. Entonces, eso sería como mucha confianza hacia una persona que no conoces y más aparte resultaría muy incómodo. Pero te está dando el derecho. Sí, pero ya depende de la persona si le das la oportunidad de que te siga hablando así o ponerle un alto hablando de forma formal, sin necesidad de una falta de respeto. Sí, pues aplicarías un lenguaje informal, pero dentro de lo normal.
de respeto, por así decirlo. Ok, y ustedes compañeros, ¿qué harían en ese caso si el director, pues ya ven cómo llegó así, o un maestro, ya ves que hay maestros, ingenieros aquí, que pues llegan y te hablan como si fueran tus amigos, amistades? Realmente tú también le hablarías de, ¿qué onda, profe? ¿Cómo está? O le hablarías de, ¿qué onda, cámara? Creo que se refiere más, no tanto a la persona, sino más al momento y a que tú entiendas lo que te quiere transmitir. Por ejemplo, como mencionaste, el director lo que nos quería transmitir era confianza y de cierta manera que era un amigo y de que le tuviéramos confianza con temas pues, académicos, pero no se refiere a que, como para hablarle de alguna manera informal, porque si haces una fiesta, pues no es de que invitas al director porque sea tu amigo, sino que te quiere entender que puedes tener confianza en él como director de la institución, pero no tanto como que van a ser amigos o sí, ¿ves? ¿Y usted, compañero? Pues en mi opinión, pues si me hablara así como el director cuando vino como mi amigo, pues yo le seguiría hablando formalmente, porque pues sí. Sí, pero debe ser amable, ¿no? Bueno, Sí, obviamente. Porque sigue siendo superior al directivo. Aunque también puede depender mucho también de la persona, porque hay diferentes tipos de gente que utiliza mucho el lenguaje informal, incluso con gente que utiliza el lenguaje formal. Por ejemplo, ¿tú cómo te dirigirías al director? Depende del caso y de la confianza también. Hay situaciones, por ejemplo, si estamos aquí dentro de la escuela, aún así, aunque el director me hable informalmente, pues intentas mantener cierto respeto y un lenguaje formal. Si te lo topas afuera de la institución, donde ya, pues obviamente sigue siendo tu director, pero pues a lo mejor puedes hablarle con un poco más de amabilidad, más buena onda, un poco más informal, obviamente pues sin faltar respeto, porque pues tarde que temprano lo vuelves a ver aquí adentro de la institución y pues debe haber ese cierto respeto y jerarquía, por así decirlo. Sí, aquí quiero poner como ejemplo, por ejemplo, el maestro de ATI, el maestro del ingeniero Jorge, que nos da clase y pues es nuestro maestro. Y yo que, por ejemplo, voy a hacer cursos, la manera en que nos habla que ya no tiene nada que ver con mi función, que es algo bastante aparte de diplomado, es que se comunica con nosotros de una manera bastante formal, por jergas o por organismos. Entonces, pues eso, la comunicación creo que se delimita por las circunstancias del lugar y del momento, ¿verdad? Por ejemplo, podría ser con un amigo que con el que normalmente te comunicas de una manera informal. Depende de las circunstancias. Por ejemplo, si estás, digamos, en tu casa y sabes que es otro contexto, no te comunicas de la misma manera, que tratas de ser tal vez más formal, por así decirlo. De No hecho, estoy de acuerdo con eso. hablando de comunicación, se puede decir que también existe un término medio, por así decirlo. Porque, por ejemplo, con tus padres no hablas tan formal como si estuvieras hablando con un director, pero pues algunos tampoco le hablan como si fueran amigos. Por ejemplo, los padres pues sí es un término más medio. Sí se hablan con el chulo, pero tampoco le dicen que vato o no, obviamente no. Sí, hay ciertas palabras que pues obviamente normalizamos, de que, no sé, hermano, carnal, no sé, diminutivo güey, cosas por el estilo, pues obviamente pues eso es más como que un lenguaje informal entre amigos, pero no es como que llegues con tu papá y digas, ¿qué onda? O sea, no, ¿cómo está, pa? O papá o padre, dependiendo del respeto que le tengas. Que obviamente también varía mucho de la confianza desde niños, porque yo tengo conocidos que a sus padres le hablan como amigos, con un lenguaje informal, pero pues obviamente pues eso ya depende de dónde te críes, la mano que te den tus papás o la confianza, cómo más o menos se han llevado la relación padre-hijo. Porque también yo tengo amigos, así como tengo amigos que se hablan como si fueran amistades con sus papás, pues también tengo amigos que se hablan con un lenguaje muy formal porque sus papás no están de acuerdo y ponen un límite de yo no soy tu amigo, soy tu papá. Ya varía mucho entre cómo te sientas en casa, cómo te han criado, etc. Pero a ver, si ya más o menos entendimos la competencia, en dónde se aplica, lo informal y lo formal, ¿de qué manera uno varía o va variando la manera de comunicarse a lo largo de su vida? ¿Desde qué momento tú vas adaptando las competencias comunicativas? ¿Desde dónde o desde qué edad, desde qué etapa de nuestra vida más o menos vamos agarrando? Pues eso, realmente la comunicación, ¿cómo empieza? Bueno, desde que naces, la vez pasada que igual tuvimos
un debate aquí en el salón, muchos no estuvieron de acuerdo con lo que mencioné, de que la comunicación empieza desde que es bebé y de que la manera de llorar es una manera de comunicarse a los bebés. Y pues muchos tuvieron un conflicto con eso, de que opinaban que eso no era una manera de comunicación y después el bebé no puede comunicarse de una manera verbal y tiene que darse a entender, y la persona que lo está cuidando o que interactúa con él pues tiene que el deber de tratar de entenderlo. No sé qué opinan ustedes sobre ese caso que mencioné. Tal vez no tiene mucho que ver con ser un recién nacido, sino más que nada por los gestos que hace pues, uno como persona ya adulta que ya ha pasado por diferentes comunicaciones. Deduce a lo mejor qué es lo que podría tener, ¿verdad? Pero si hablamos desde cuando tenemos esas competencias comunicativas, estamos hablando de niños de como unos 5 o 4 años, más que nada cuando empiezas a interactuar con los adultos, que te dicen qué está bien, qué está mal, cómo hablar, cómo no hablar. Desde ahí, en mi opinión, siento que se empieza, no desde recién nacido. Ok, entonces ustedes dicen que realmente tiene, por ejemplo, tiene mucho que ver el entorno en el cual te desenvuelves desde chico para saber cómo va a repercutir en tu futuro la manera en la que te comunicas con las personas. ¿Están de acuerdo o no? Bueno, mi opinión difiere con la de mi compañero, ¿Por qué? en que él habla más como desde qué momento eres consciente de que ya te comunicas y de la manera en que te comunicas y de si algo está bien o está mal. Pero mi opinión es que hablando como tal de la capacidad para comunicarte, aunque no seas consciente de que te estás comunicando o de que tú estás transmitiendo un mensaje, pues de esa manera que no lo sepas, cuando hablas de un recién nacido o de un bebé más pequeño, de igual manera te estás comunicando que él no sea consciente de su comunicación. Sí, mediante, por ejemplo, el llanto, o a lo mejor, a cómo puede, trata de llamar tu atención para que sepas que algo está pasando. Sí, por eso mismo menciono que ya el simple hecho de que quiera algo y él de alguna manera sabe que quiere algo, que lo necesita, y por eso llora, es su manera de comunicarse, por tanto, pues desde ahí desarrollamos las habilidades comunicativas. Pero las básicas, por ejemplo, si un bebé se desenvuelve en un entorno donde sus padres no tuvieron una educación apropiada, a futuro no se va a comunicar igual que alguien que es criado en un ambiente de dos padres en los cuales están estudiados y egresados en otra parte. Digo, no tiene mucho que ver, a lo mejor varían las situaciones, pero ustedes están de acuerdo en que, por ejemplo, puede haber casos en los que una persona que te topas en la calle, que a lo mejor no tuvo las mismas oportunidades que uno, pues no, si tú le hablas de diferente manera o de la que tú estás acostumbrado, por ejemplo, en tu trabajo, con tus amigos, pues sí, a lo mejor hay palabras o formas en las cuales no va a entender pues cómo te estás comunicando, qué lenguaje quieres usar. ¿Tiene mucho que ver, sí o no? Pues, sí, más que nada por el choque. Un ejemplo podría ser la forma en la que hablamos nosotros los regios y otro de cómo hablan los del sur. Un tono más cantadito, que a veces tienen algunas palabras con significados diferentes en comparación con los regios. ¿Okay? ¿Qué opinan, compañeros? Bueno, por último quiero mencionar un punto de qué opinan de la comunicación, hablando no solo de las personas, sino de que si están de acuerdo que los animales son conscientes y que se comunican entre sí y también pueden comunicarse con otras especies. Claro, sí, los gatos, de hecho, los gatos maullan, pero no maullan para otros gatos, sino que maullan para los humanos. Bueno, entonces estamos de acuerdo en que las competencias comunicativas no son exclusivas de las personas, ¿verdad? Sí, dependiendo del ser, del razonamiento que pueda llegar a tener los diferentes seres vivos, pues es la manera en la que se comunican con su alrededor. De lo más similar es no sé, un chango, un simio o algo, a lo mejor no habla, pero intenta llamar tu atención de la misma manera por señas como nosotros. A lo mejor un gato, pues aullando, los perros, no sé, aullando, algo por el estilo, ladrando. Son diferentes tipos de formas de comunicación, pero creo que pues estamos en el mismo, por así decirlo, la misma línea todos. Creo que tenemos lo básico de la competencia comunicativa, de las diferentes formas de comunicación. ¿Algo más que deseen agregar, compañero? Creo que fue una plática muy buena, muy padre, y pues creo que más o menos abarcamos pues, realmente los términos exactos de la competencia comunicativa. De nuestra parte es todo, pues muchas gracias.